si el Señor lo permite, la próxima vez vamos a las palabras y por último a los hechos. Pero de estos tres, puedo asegurarles que para nosotros, en nuestra mente, las palabras y los hechos tienen más trascendencia que los pensamientos. A veces pensamos que pensar no cuesta nada y pensar no tiene trascendencia, pero Dios no lo ve así. Cuando ustedes ven los 10 mandamientos, se van a dar cuenta en los 10 mandamientos que para Dios los pensamientos son muy importantes. Para Dios los pensamientos tienen que ver con el pecado. Y por eso entre los 10 mandamientos encontramos que Dios dice, no codiciarás. La codicia ocurre en el pensamiento. Igualmente encontramos en las Santas Escrituras que el Señor Jesucristo nos enseña que del corazón salen las mentiras, los hurtos, adulterios, homicidios. Y cuando vamos a la ley como Jesús la interpreta, Él claramente dice que, oiga ahora, es del corazón de donde salen los homicidios, el pecado. Y cuando Él en el Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero el que odia, eso es pensamiento, a su hermano, ya violó ese mandamiento. O has escuchado que dice, no cometerás adulterio, pero el que mira a una mujer ajena, eso es el pensamiento. Para codiciarla, ya adulteró. De manera que miren, el pensamiento tiene mucha importancia en el diseño de Dios. Y nosotros no podemos tratar los pensamientos desde una perspectiva meramente humana, sino tenemos que decir, ¿qué dice Dios sobre los pensamientos? ¿Cómo Dios puede ver, cómo puede Dios tratar algo que solo ocurre en mi mente? Bueno, pues, miren, si Dios le da importancia, no le quepa duda de que el diablo también le da mucha importancia a nuestros pensamientos. Y hoy vamos a ver eso. Vamos a ver el cambio en la manera de pensar como algo necesario. Vamos a orar, leemos Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y luego entonces vamos a exponer la palabra de Dios. Dice Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora escuchen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Ven en mi necesidad extraordinaria y ayúdame a poder hablar como conviene, a exponer tu palabra con precisión, con claridad, con urgencia y con unción de lo alto. A ti la gloria, Señor Jesús. ¿Cuánto necesitamos oír esta verdad? En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El versículo 2 será el foco principal de nuestra atención. Y noten cómo dice, no imiten las conductas. La conducta es algo externo, visible, comportamiento, ni las costumbres que se ven externamente. No imiten eso externamente de este mundo. Pero miren ahora, cuando Dios va a cambiar, no dice Él va a cambiar su conducta y su costumbre, sino que dice Él va a transformarlos en personas nuevas, cambiando su manera de pensar. Porque es del pensamiento que sale todo lo que vemos. Como una vez lo dijo hace años el pastor R.C. Sproul, todo lo que usted ve alrededor suyo aquí surgió de una idea. Todo. A alguien se le ocurrió una idea un día y por eso está lo que vemos alrededor. El campo de batalla más importante es la mente.
Donde Satanás gana la primera y determinante batalla es en el pensamiento. La vida cristiana, oigan ahora, es manifiesta en conducta y hechos, pero sobre todo lo que determina la conducta y la práctica es la manera de pensar, lo que hay en su mente. Por lo tanto, cuando la mente es transformada, las palabras y la conducta es transformada. Pero no solo eso, sino también la manera en que vemos la vida es transformada cuando la mente es transformada. Guarden eso ahí, por favor. Pónganlo a un ladito, porque volveremos allá. En este pasaje Dios demanda nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, lo que indica que el cuerpo mío ya no es mío sino de Cristo y debo usarlo para Él. Pero también aquí Dios, que ha distinguido al ser humano sobre toda la creación mediante la imagen de Él, y se refiere a esa capacidad cognitiva, esa capacidad para pensar y relacionarnos con Dios, aquí Él le dice que Él cambia y transforma la mente. Antes de una palabra hay un pensamiento. Aunque muchas veces nosotros hablamos sin pensar, nunca esa palabra viene sola sin que jamás haya habido ningún pensamiento. De hecho, si yo estoy hablando con usted, criado en Latinoamérica, formado en Latinoamérica, y usted comienza a hablarme en japonés o alemán, sin nunca haber estado allí ni estudiado eso, yo tengo que pensar que algo le pasó a su cabeza que no está bien. Porque usted no es ni japonés ni alemán, y a usted nadie le enseñó eso. Entonces aquí está pasando algo que no entendemos. Todo lo que decimos o hacemos está conectado con nuestra mente y lo que hay ahí adentro. Santiago dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos conducen y nos arrastran. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos. El pecado que se comete con las manos no comienza en las manos. Y el pecado que se comete con la lengua no comenzó ahí, ni con los pies, comenzó en el pensamiento, en el corazón. Ahora, ¿qué ha pasado, hermanos? Todo nuestro ser quedó afectado por el pecado y el pensamiento no es la excepción. La magnitud del pensamiento corrompido fue la causa que llevó a la destrucción en el diluvio. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5 así: que Dios vio la maldad del hombre, y ahora oiga, que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. La gente pensaba continuamente lo malo, y Jeremías da la razón, Jeremías 17:9. Porque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Hermanos, nosotros tenemos un problema serio delante de nosotros, porque hemos sido moldeados, acostumbrados a pensar de una manera, y de repente esa manera es anticristiana y anti nosotros y nuestro bienestar presente y eterno. En tal sentido, vamos otra vez a la Escritura, y como dijo John Stott, la renovación de la mente es la llave indispensable para una vida cristiana transformada. Y yo le voy a añadir algo, sin que eso deje de ser tan valioso. Escúcheme bien. Su forma de pensar va a determinar la calidad de la vida que usted lleve. Si usted vive pensando basura, la vida suya será en un basurero, aunque esté en un palacio. Pero si usted aprende a vivir conforme al diseño de Dios, como dice el texto, conocerá, experimentará la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso le va a ayudar a interpretar todas las cosas desde esa perspectiva, porque Dios controla todas las cosas.
Vamos al texto. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, una prohibición. En segundo lugar, un proceso. Y finalmente, un privilegio. Una prohibición. Miren, Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Una de las cosas que a nosotros no nos gusta es que nos digan que no. Pero como Dios ya sabe cómo somos, Él comienza con no. Y los 10 mandamientos comienzan con no. Y hermanos, como vivimos en un mundo peligroso, a veces es necesario comenzar con no. Dios dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. La santidad siempre tiene 2 movimientos, uno negativo y uno positivo. Aquí Dios arrancó por donde debe comenzar, por lo negativo. Y cuando Él dice no imiten, eso presupone una tendencia en el corazón suyo y el mío. ¿Saben cuál? Que somos imitadores empedernidos. Sin darnos cuenta, Dios nos creó como criaturas que imitan. Usted todo lo que tiene lo imitó. Usted no ha sido original en nada. No se ofenda conmigo. Pero el peinado, usted lo imitó. Miren alrededor. Yo recuerdo un tiempo, hermanos, que yo vi una película, pero eso no se lo pueden decir a nadie, de un detective que tenía un peinadito, se partía aquí, mire, se hacía así y caía así. Entonces el tipo de pelo de fábrica que yo traje no me permitía eso. Por lo tanto, luché con una cosa que en mi país le decían desrizado para quitarme así, pero no se lo digan a nadie, quedamos en eso. Y hermanos, esa era una batalla campal con esos cabellos así rebeldes y yo luchando por eso. Ahora usted también tiene lo suyo, usted se ríe de mí, pero usted también tiene lo suyo. Todos estamos diseñados y nos vemos según una imitación. Por eso vienen las modas. Todo es el resultado de una imitación. Dios nos creó así. Y por eso Dios nos dice, miren, no imiten, no imiten la conducta ni las costumbres que les rodean. No. Porque nosotros, si no nos dedicamos a esto, escúcheme, de manera natural y fácil vamos a imitar lo que nos rodea. Se lo voy a poner de esta manera. También esto es un secreto que se quede aquí. Yo tengo una máscara para dormir. Mi esposa duerme con un héroe todos los días. Yo duermo enmascarado. ¿Ok? Tengo apnea del sueño y tengo que ponerme una máscara. Ahora esa máscara, que es lo más fina que yo puedo porque no me afecte muy, pero baja desde aquí arriba, parezco un marciano, pero ella me ama como quiera. Y mire, me marca la cara por aquí y me pone una cosa aquí, yo respiro ahí y paso mi noche muy bien. Ahora, cuando yo me levanto por la mañana, tengo la marca de la goma de aquí a aquí. Y de este lado, de aquí a aquí. Esa marca yo no quiero, pero de manera natural, al acostarme de ese lado, mi piel cede y quedo con la marca. Ahora oiga lo que el texto dice. En el mundo que usted y yo vivimos, de manera natural, nuestra forma de pensar será impresionada por la cultura y la costumbre y vamos a pensar así, aunque no nos propongamos pensar así. Eso nos va a doblar. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted se queda durmiendo y se levanta con un calambre porque se acostó ahí arriba y de manera natural va a producir un efecto. Bueno, pues vivir en este mundo de manera natural va a producir un efecto en su mente, en su forma de ver la vida. Y Dios dice, no imiten eso. Eso va a ser natural, pero sacúdanse de eso. Escuche, las redes sociales lo están moldeando a usted. Las universidades lo están moldeando a usted, los que han tenido esa oportunidad. Ahora digo las escuelas. La educación en este país es gratis, pero hermanos, entiendan algo, hay una agenda detrás de eso.
Y hay una intención de criar una cultura bajo ciertas condiciones. Y ahora yo no tengo el tiempo para hablar más de eso. Pero le están lavando el cerebro a nuestros hijos allá adentro. La política, hermanos, nos está moldeando. Y de repente usted se pone a discutir con un hermano con quien no tiene problema. Y usted defiende a este y él defiende al otro. Y terminan enemigos. Y ninguno se beneficia de nada. Porque eso nos está moldeando. Las ideologías, los modelos de éxito, las celebridades lo moldean a usted. Algunas corrientes religiosas también están moldeándonos a la forma de ver la iglesia. Ahora miren qué dice aquí. Lo primero es no imiten, pero lo segundo es esta palabra, las conductas. La conducta es lo que se ve externamente por algo que pasa internamente. La conducta es el fruto. O sea, cuando usted ve una persona actuando de una manera, escúcheme, sepa que eso es un reflejo de lo que pasa adentro. Por lo tanto, Dios dice, no imiten esas conductas, porque al final de cuentas usted no sabe lo que está pasando allá adentro. No imiten esas costumbres, estas conductas. Y lo segundo es las costumbres. Y miren que Pablo aquí no habla de una acción aislada. Una costumbre es un patrón, una forma de vivir. Y ustedes y yo, por eso yo oraba por los niños que van a enfrentar un tiempo cada vez más difícil, que están creciendo en una cultura con costumbres anticristianas. Costumbres que no están alineadas, que no vienen de la palabra de Dios. Escuchen una comparación rápida. El mundo en que vivimos le llama al egoísmo amor propio. Tú tienes que amarte a ti mismo. Y de hecho han cambiado la ley de Cristo. Dice, mire, el que no ama a su prójimo como a sí mismo, eso significa que tú tienes que amarte tú. No. El texto asume que ya tú te amas. Eso es un hecho. La codicia le llaman éxito, aspiración. Tenga esto, tenga lo otro y más allá. Eso es éxito. No, eso es codicia. Cuidado. La inmoralidad se le llama libertad. Ustedes no saben que esto comienza hablando del uso del cuerpo y hoy la gente piensa que porque el cuerpo es suyo, entre comillas, puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Y es un engaño del diablo. Ese cuerpo no es suyo. Ese cuerpo es de Dios. Usted lo malusa. Pero el día que yo diga, devuélveme mi cuerpo, para el polvo va. Ahí no importa médico, ni vacuna, ni nada. Se acabó ahí. Oiga, confunde el orgullo con autoestima, la mentira con estrategia, el aborto como derecho y la venganza como justicia y la idolatría del dinero como prosperidad. Santo. Isaías lo puso de esta manera. ¿Qué aflicción le espera a los que llaman mal al bien y bien al mal? Esa es la cultura que vivimos y todo viene aquí en la mente. Todo comienza aquí. En conclusión, esa tendencia poderosa a la imitación nos afecta y dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora vamos a lo práctico. Quítese de su mente esa imitación. Y quiero una vez decir esto y se lo digo a los jóvenes y a los adultos ahora. Ustedes y yo estamos viviendo una plaga digital. Una plaga digital. ¿Usted recuerda en la pandemia cómo era un pánico? Algunos hemos quedado con eso. Yo me he quedado con eso. Se lo confío porque a mí me dio duro. Y yo a veces entro a una puerta, a un sitio, a un restaurante, aunque me haya lavado la mano con ácido, yo tengo que ir al baño a lavármelo otra vez. Y usted me ve que salgo del baño como un cirujano. No le pongo la mano a la puerta buscando que uno abra para yo meterme porque tengo eso en la cabeza. Y me siento en las mesas de los restaurantes y digo, aquí comieron dos y no lo limpiaron. Y llamo al muchacho que me le pase el paño. Se lo confesé. Ok. Así tenemos nosotros que vivir conscientes de que esta cultura nos está inyectando sus valores. Por eso yo le voy a dar una nota de cuidado. Primero a los jóvenes, pero ya todo el mundo, porque ni los viejos se escapan de eso. Cuídese del celular.
Cuídese de eso. Oiga, no es verdad que usted no puede vivir sin eso. No es verdad que usted no puede ir al baño sin eso. No es verdad que usted tiene que devolverse a recogerlo. Si se le quedó, dele gracias a Dios y siga adelante. Y si me llaman, no va a pasar nada. El mundo no se va a acabar. Vamos a desprendernos un poco de eso, porque uno de los medios más efectivos de alcanzar nuestra mente con la conducta y las costumbres de este mundo es por el celular y los medios digitales. Aleluya. Reciba mi consejo. Usted no tiene idea de cómo eso lo está moldeando a usted. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, ya ustedes saben que ponen a un pajarito a cantar como un sapo y al sapo a volar como el pajarito. Y usted no sabe qué es lo que es ahí. Cuidémonos, hermanos. Yo tengo que ponerme en mi corazón una alerta y pídale a su esposa, a su esposo, a los hijos que lo cuiden. Pero déjenme seguir para poder avanzar, porque yo estoy frustrado con este sermón desde antes. Se lo dije a los hermanos. Usualmente los mensajes míos, para que no se asusten, tienen 18, 20 páginas. Este tiene 35 y debo terminarlo en menos tiempo. Así que oren por mí. Les pido ayuda. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el proceso. Aquí tenemos delante de nosotros, claramente, como dije, hay un peligro, una prohibición, pero miren el proceso. Lean conmigo el texto. Vamos a Romanos 12:2. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hermanos, la fe cristiana no es psicología y conductismo. No dice, ustedes tienen que hacerse un plan de sí y no para cambiar. No. No dice, esfuércense por cambiar. Sí, hay un aspecto de nuestra involucración, pero dice aquí, dejen que Dios los transforme. ¿Oyeron cuál fue? Dejen que Dios los transforme. Es una gran diferencia. Dios es el que obra en nosotros y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga ahora, la conducta externa puede cambiar por muchas razones, por educación, por presión familiar, por miedo al castigo, por conveniencia, por reputación y hasta por orgullo religioso. No, Dios es el único que cambia de verdad, porque solo Él puede cambiar el corazón. Y mire cuál es la promesa. Yo les voy a dar a ustedes un corazón nuevo. Van a dejar el corazón de piedra y se lo voy a cambiar por uno de carne. Óigame otra vez. El problema tuyo y mío es tan grande, es tan serio, que solo Dios lo puede cambiar. Usted no va a poder con su corazón. Usted no va a poder esa transformación. Tiene que venir Dios con todo su poder creador, transformador, con el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y hacer un cambio profundo en el corazón. No hay otra manera. No nos confundamos, no nos dejemos engañar. Y nuestros hijos, Dios tiene que cambiarlo. Y tenemos que orar para que Dios transforme su mente, Dios cambie su corazón, y de ahí entonces podamos tener esperanza. Dios es el que transforma. Y la palabra aquí, transforma, es la que en español conocemos como metamorfosis. No sé cuántos de ustedes leyeron eso en la escuela. ¿Con quién les recuerda metamorfosis? La mariposa. No ha avanzado la ciencia, porque eso mismo me dijeron a mí unos cuantos años atrás. No tanto tampoco. Hermanos, y miren el proceso. De una larva, ¿verdad?, va transformándose hasta que vuela como mariposa llena de colores. Eso es lo que el texto está diciendo. Esa es la misma palabra. Que Dios produzca esa transformación. Y la palabra es rica, porque oigan cómo es la palabra. Oigan. Transformación se utiliza 4 veces solamente en el Nuevo Testamento, y 2 de ellas, oigan cuando se usó. Transfiguración. Cuando el Señor Jesús estaba con Pedro, Jacobo y Juan en el monte y se transfiguró y sus vestiduras se volvieron resplandecientes y apareció Moisés y Elías. De manera que la transformación que Dios hace no es menos gloriosa y maravillosa.
Ore para que Dios le dé a sus hijos tener una carrera universitaria, que ellos puedan casarse, que ellos puedan tener todo. Ore por eso, pero sobre todo para que Dios los transforme y Dios los convierta en seres recipientes de su gloria, y los demás puedan ver que ellos han sido transformados y que viven para la gloria y el resplandor de la gloria de Dios. Ore por eso y esfuércese por eso. Esa es la palabra. Es una transformación instantánea, pero al mismo tiempo progresiva, irreversible, de un grado de gloria en otro. Hermanos, esta transformación es instantánea, pero sigue avanzando. Por eso Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño. Es un proceso que Dios va obrando en el corazón. Y yo necesito que usted se meta eso en la mente. Es un proceso que Dios va obrando en el corazón. Usted quiere a veces que todo sea instantáneo en la obra de Dios, pero Dios dice, no, no va a ser así. Vamos a comprarte despacio. Y usted se desespera y usted se desanima porque Dios no lo hace de la noche a la mañana, pero Dios en su sabiduría dice, no será así. Tú vas a depender de mí mientras tengas aliento, yo lo voy a hacer a mi manera, en mi tiempo, para la sola gloria de Él. ¿Usted se imagina que Dios sea como este tiempo que estamos viviendo, una maquinita de monedas? ¿Usted se imagina? Permítame solamente poner un ejemplo. ¿Verdad? Usted está en un hospital, tiene hambre, y lo único que hay allí es una máquina de moneda. Y a usted no le gustan esas papitas que venden ahí, pero ya usted no aguanta más. Y usted se va allí con su tarjeta, porque ahora ni moneda se necesita, es así, y ahí le tiran su papita. Y en segundo usted está comiendo papitas. Pero usted sabe todo lo que pasó para que esas papitas llegaran ahí. ¿Usted se imagina? Asumiendo que sean papitas de verdad. El que la sembró, el que la cosechó, el que la procesó, el que la metió en la fundita, el que la transportó desde por allá a la máquina, el que atendió y diseñó la máquina para que esa máquina reaccionara a la tarjeta suya, que no lo conoce, pero le funcionó. Y de todo eso, finalmente usted abre la fundita sin pensar y se come la papita. Ok, entonces miren ahora, Dios no funciona así. Él nos pone a esperar el tiempo de Él. Y a veces el tiempo de Él no es el tiempo suyo, el tiempo mío. Hay una transformación, escúcheme, el que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará. Hay una transformación segura de parte de Dios. Cuando Dios está obrando, Él no deja nada incompleto. Por lo tanto, el texto lo que nos está diciendo es que Dios cambia, Dios transforma hasta que llega a renovar completamente. Y le tengo una mala y una buena noticia. ¿Cuál quieren primero? Eso es lo que no me gusta a ustedes, siempre quieren la mala primero. Pero lo voy a complacer. ¿Saben cuál es la mala? En esta vida la transformación no para. Pero ¿saben cuál es la buena? Vamos a alcanzarla cuando lleguemos al cielo, porque nadie la detiene. Nadie la detiene. Noten ahora, me gusta mucho este texto cuando dice, oiga, Dios los transforme en personas nuevas. Ahí está la palabra. Al cambiarles la manera de pensar. ¿Entiendan esto? Dios cambia la manera de pensar. No es que Él, aunque en cierto sentido es así, de necio nos hace sabios, sí. Pero lo que Dios hace en el cristiano cuando viene a la fe es que cambia su manera de pensar. Cambia su manera de interpretar las cosas bajo la influencia del Espíritu Santo. Lo que Dios hace es que cambia la manera en que tú ves la vida de principio a fin. Cambia la manera en que tú ves el matrimonio. Cambia la manera en que tú ves el dinero. Cambia la manera en que ves el sufrimiento, el éxito, el pecado, la familia, la iglesia, la eternidad. Todo eso es lo que Dios hace. Te cambia la manera de verlo. Tú estás viendo lo mismo de antes, pero ahora lo ves diferente. Antes el pecado era un placer, ahora lo vemos con dolor y una derrota. Antes Cristo era sencillamente un Salvador, ahora dice Él es mi Salvador. Ahora miren, la exhortación es que aprendamos a pensar bíblicamente. Y en este momento
para el gozo de los reinavaleros de esta iglesia, les tengo una noticia. Hay un texto que Reina Valera traduce mejor, pero no suba mucho, porque lo voy a bajar de allá ahora en breve, de una vez. Espérense, vayan despacio, no se me aceleren. En Efesios 4, 22 al 23, mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, esto es Reina Valera, y se lo voy a leer en su: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Espero que estén satisfechos hasta ahí. Ahora oiga bien, oiga esto. Cuando dice ahí, renovaos en el espíritu de su mente, nos está enseñando algo de la mente. Reina Valera traduce espíritu con E minúscula, y eso nos dice que la mente tiene un espíritu. ¿Qué significa eso? Se lo voy a explicar. La mente, entendemos, está fundamentada en el cerebro, desarrolla no solo la capacidad de pensar, ahora oigan, sino el espíritu es la manera de usar la capacidad de pensar y ver las cosas de una forma u otra. Ese es el espíritu de la mente. El hombre natural ve lo mismo que ve el cristiano, pero él lo interpreta de otra manera. Por ejemplo, el hombre que no conoce a Dios ve un atardecer y dice: ¡wow! ¡Qué lindo los colores de la madre naturaleza! El cristiano lo ve y dice: ¡no! ¡Precioso! Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. El mismo atardecer de un patio a otro. Ese es el espíritu de vuestra mente. Ahora vamos a bajar de esa nube a los reinavaleros y les leo la Nueva Traducción Viviente, que dice: en cambio, dejen que el espíritu, con E mayúscula, les renueve los pensamientos y las actitudes. Mientras es cierto que literalmente habla de esa renovación, de ese cambio en el espíritu de nuestra mente, es una obra del Espíritu Santo. ¿Me entendieron bien? Por lo tanto, usted no va a poder hacerlo sin la obra del Espíritu Santo. ¿Ve qué fácil? Lo que usted tiene que saber, qué es lo que quiere. Que Dios le cambie su manera de pensar, el espíritu de su mente. Hermanos, si eso está claro, permítame ahora poner un cambio de fuerza y acelerar el paso. ¿Cómo es que yo puedo lograr que el espíritu de mi mente, la manera de yo ver la vida, cambie y no sea conforme a las costumbres y conducta de este mundo y sea conforme a Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde me paro? ¿Dónde lo busco? En primer lugar, hermanos amados, no es una cirugía plástica cosmética. Hay mujeres, para decir mujeres, que entran al quirófano de una manera y a un ratico salen de otra. ¿Por qué? Porque le metieron esto, le metieron aquello y de repente se sienten una maravilla. Todo artificial. Ahora mire, así no obra la gracia. ¿Cómo obra la gracia? Oigan ahora. En primer lugar, si es el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. En primer lugar, en lugar de yo exponerme sin cuidado a la influencia, a la costumbre de este mundo, me expongo intencionalmente a la palabra de Dios para que mi mente vaya aprendiendo cómo Dios ve la vida y yo vaya asimilando eso. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, mañana, tarde, noche y todo lo que yo pueda, hasta durmiendo, la palabra de Dios. Porque hay algunos raquíticos llenos de este mundo en su mente porque no se exponen a la palabra de Dios. Yo pudiera hablarle a los dominicanos, pero como tenemos muy amados venezolanos, voy a hablar de ellos. En Venezuela,
encontramos en una región que hablan español así, sí, hermanos, y otros que hablan de vosotros sois, os, es, y etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque en esa región oyeron que así se decía, y en esta oyeron que así se decía. Los dominicanos, si son de Cibao, le hablan así. Y el de la capital y el del sur le habla de otra manera. ¿Por qué? Porque crecieron así. Entonces, óigame bien, si usted sale de su casa y se monta en su vehículo y comienza a oír alas de cucaracha, ¿de qué se le va a llenar la mente? De alas de cucaracha. Pero si usted se monta ahí y pone la palabra de Dios predicada, cantada, como quiera, la mente se irá ocupando de la palabra de Dios y eso le va a cambiar su manera de ver las cosas. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedirle, Señor, obra para que tu Espíritu me influya y esa palabra me impregne el corazón y me ayude a cambiar mi manera de vivir. Por otro lado, el gobierno consciente de nuestros pensamientos. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que leer la Escritura. Y Pablo dice en Filipenses 4:8, miren, si hay algo bueno, tiene virtud, si es digno de alabanza, si es verdad, en eso piensen. Y nosotros tenemos que aprender a controlar el pensamiento y a detectar cuando el pensamiento no va bien. Sí, Señor. Hay veces, hermanos, miren, que a uno se le mete en una clase de pensamiento que usted dice, pues que yo me tengo que estar volviendo loco. ¿Y cómo estoy yo pensando una cosa así? No sé si a usted le pasa, pero yo le confieso que a mí me pasa. Hermanos, miren, tenemos que poner un cuidado particular y decir, espérate, es que esto yo estoy pensando no tiene nada que ver. Esto no tiene sentido. Como recuerdo a aquella persona, miren, yo hice el cuento, pero háganse de cuenta que no lo saben. Hermanos, veníamos viajando en el mismo avión. Y desde que esa muchacha me vio en la sala de espera, dice, pastor, ¿usted se ve en ese avión? Digo, sí. ¡Ay, qué bueno! Porque ya yo sé que llego a Nueva York. Es como si yo fuera piloto. Ok, la cosa es que cuando yo le digo, bueno, si tu confianza está en mí, imagínate tú. Oigan, hermanos, y ella estaba en primera clase allá porque estaba comodita la familia. Y yo aquí, atrás, por supuesto. Y mira, y cuando ese avión despegó, hermano, ese avión iba rompiendo así, por una cosa impresionante. Y desde allá ella se volteó asustada con la cara pálida. Digo, patrón, pero entonces está cayendo. Digo, ¿para dónde se está cayendo si está subiendo? Pero en la mente de ella había eso. Y hermanos, nosotros vivimos gobernados por ese tipo de pensamientos que no son verdad, que nos llenan y que no están basados en ninguna otra cosa, sino en nuestra imaginación afectada por el pecado. Tenemos que llenar nuestro corazón de las cosas de Dios, las promesas de Dios, la gratitud a Dios. Y una cosa más, hermanos, miren, la comunión con los creyentes en los medios públicos de la gracia. Yo quiero que ustedes oigan con amor lo que les voy a decir con mucho cuidado. Hermanos, miren, no abandonemos estas reuniones por cualquier tontería. Oigan bien, no hay trabajo que reemplace venir a la casa de Dios. No hay nada que pueda sustituir esto que Dios dijo. No dejen de congregarse. Amén. Esto es una de las maneras en que Dios nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, en oír la palabra, en la adoración, pero también en el compartir con los hermanos. Este es un medio que Dios usa. Hay situaciones de peso donde usted no puede venir. Salud, cuidado, yo lo entiendo y cuente con mi amor y mi apoyo, pero hermanos, no podemos descuidar esto por cualquier cosa, porque es un medio que Dios usa para cambiar nuestra manera de ver las cosas. Amén. Gracias, Dios. Permítame entonces entrar a la última parte, un privilegio, y aquí seré lo más breve posible.
Miren cómo dice el texto. Entonces, y eso significa como consecuencia de lo anterior, negativamente, cuando no imitan las costumbres y las conductas de este mundo, cuando positivamente se someten a Dios y a los medios establecidos por Dios para que los transformen en personas nuevas. Ahora miren, entonces cuando hagan esto, escuchen, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Déjenme abrir esto lo más rapidito posible. La mente renovada nos va a conceder una vida de satisfacción. Cuando nosotros nos sometemos a la obra de Dios por su palabra, por la obra del Espíritu, en los medios públicos de la gracia, miren ahí, vamos a poder vivir una vida más plena según la voluntad de Dios. Y esto tiene tres cosas según vemos aquí. Tres cosas. Una cosa es que es una voluntad buena, y la palabra buena significa moralmente intachable. Toda la voluntad de Dios es buena. Todo lo que Él dice en su palabra es bueno. Todo lo que Él nos manda es bueno. En segundo lugar, agradable. Y eso significa que aunque a veces la voluntad de Dios nos resulte difícil y es buena, pero ahora es agradable. Miren, hay un remedio que se da en mi país para curar el pecho cuando la persona tiene mucho tiempo enfermo y sabe malísimo, arretado. Oiga, le dice, es bueno, pero el trago es amargo. Miren, la voluntad de Dios es buena por el resultado, pero es agradable al alma. Es grata cuando tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y el Espíritu Santo está contigo. Es agradable, se puede disfrutar. Y ahora miren, perfecta, no le falta nada. No hay que añadirle nada. Ahora, mis amados hermanos, teniendo eso en cuenta, escúchenme bien. Una mente que no ha sido renovada por la palabra y el Espíritu de Dios, escuchen, va a interpretar mal la voluntad de Dios. Porque que no lo va a entender. Dios, escuchen, envió a su hijo a morir, su único hijo en la cruz. Oye, ¿qué padre haría eso? ¿Alguien ha dicho que eso es abuso infantil? Porque él puso a su hijo a morir. No va a entenderlo bien. Hermanos, Dios no funciona como nosotros funcionamos. Dios no obra a la manera que obra el hombre. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros. Usted ahorra y usted invierte toda su vida en un ahorro porque usted anhela comprar su casa. Y después que ha ahorrado toda su vida, porque su sueño era comprar esa casa, Dios le dice, mira, ahora se te acabaron los días, ven, y te llegó la muerte. Y usted no puede entender eso. ¿Por qué Dios no puede entender, oiga bien, que una persona que se preparó para casarse, que se ahorró para tal propósito, que hizo su vida en torno a eso, de repente Dios le dice, no, no te vas a casar? ¿Cómo usted entiende eso? Bueno, se casó y tiene un gozo extremo y su deseo, ¿saben cuál es? Tener hijos para criarlos en el temor de Dios. ¿Ese es un mal deseo? No, es excelente, pero Dios le dijo, no vas a tener hijos. No, este caso es distinto. Dios le concedió hijo, pero resulta que el hijo salió deforme. Dice, wow, ¿qué pasó aquí? Oh no, salió muy saludable, se crió, fue a la universidad con notas excelentes. El único hijo, pero le dio un cáncer y se murió a los 22 años. Wow, ¿qué pasó aquí? O sea, miren, nosotros vivimos en un mundo sujeto a muchas providencias aflictivas. Y si tú no tienes la mente según la palabra, el Espíritu de Dios, no vas a entender la providencia y la voluntad de Dios.
Pero cuando está llena de la palabra de Dios, cuando tú conoces las promesas de Dios, cuando tú puedes estar agradecido a Dios, cuando el Espíritu de Dios te cambia la manera de pensar, entonces vas a probar que todo lo que Dios haga, todo lo que Dios haga, todo lo que Dios haga es bueno, agradable y perfecto. Y tú le vas a decir a Dios, amén, 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 a todo lo que tú quieras. Pero cuando tenemos la mente llena de este mundo, no vamos a entender. No vamos a entender. Hermanos, cuando Israel llegó frente al Mar Rojo, ¿saben lo que ellos pensaron? El Señor nos sacó de la esclavitud. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero ahora nos encontramos con el Mar Rojo enfrente. Nos abandonó Dios. Y se voltearon para donde Moisés para matarlo. Y ellos no podían ver que Dios se glorifica en hacer lo imposible posible. Y cruzaron por ahí. ¿Pudo José creer que Dios lo había olvidado tantos años? Claro que sí. Pero al final de cuentas dijo, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó bien. Hermanos, piensen por un momento. Pedro y los demás estaban pescando. Eran pescadores, eran gente sin educación. Y un rabino que pasaba por ahí famoso ya, los llamó. Vengan para que sean mis discípulos. Lo soltaron todo y se fueron detrás del Señor. Y yo me imagino a esos hombres diciendo, wow, nosotros somos de primera clase. Mira, andamos con este hombre. Sana ciego. Resucita muerto. Camina sobre el agua, multiplica panes y peces. Estamos de ahí con el jefe. Hermanos, y él les dice, miren, oigan bien, yo voy a Jerusalén y me van a arrestar. Además de eso, me van a azotar y me van a matar. Resucitaré al tercer día. Y ellos dijeron, no entendemos, porque la cosa está tan buena que no entendemos lo que está diciendo. ¿De qué ese hombre está hablando? Hermanos, y cuando menos se lo imaginaron, lo arrestaron. Y Pedro volvió otra vez a su vida y llamó a los otros. Señor, vámonos a pescar, pues ya esto se acabó, esto eran 3 años. ¿Ustedes creen que esto iba a pasar en un sitio más? No, vámonos a pescar ya. Y ahí se fueron los otros. Hasta que el Señor entonces no pescaron nada, frustrados, porque ya ellos estaban para lo otro. No pescaron nada. En ese momento, un elemento por allá en la orilla le dijo, tienen la red hacia la derecha. Y sacaron tantos peces que tuvieron que mirar otra vez. Pero es el Señor. Y ahí se tiró Pedro nadando. Y cuando llegó allá el Señor dijo, ven Pedro, tú me amas, pastorea mis ovejas, yo estoy contigo, esto va para adelante. Pero cuando le quitaron a su Salvador, para ellos todo se acabó. Y no era así. Era el principio de un plan mucho más glorioso y más grande. Hermanos, y cuando ustedes y yo nos quedamos en la manera humana de interpretar esta vida, vamos a quedar vacíos. No vamos a encontrarle el sentido a la vida. ¿Para qué esto y para qué lo otro? Pero cuando nos ponemos los lentes de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios sobre nosotros y la promesa de Dios llena nuestro corazón, vamos a probar que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre. Y produce deleite. ¿Y saben cómo vamos a decir en todo tiempo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No importa lo que Él haga. Alabado sea el nombre de Dios. Para aquellos que están luchando con pensamientos desordenados, pastor, yo quiero obedecer al Señor, pero mi mente nunca descansa, con pensamientos impuros, con ansiedad, temor, resentimiento, recuerdo doloroso, culpa, tentaciones, pensamientos obsesivos, desaliento. Señor, no me puedo sacar eso de la cabeza. Bueno, pues tengo una mala noticia, no te lo vas a poder sacar. Pero el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos sí puede cambiar tu corazón y ayudarte a estar victorioso ante esos pensamientos. Yo te lo aseguro en el nombre de Cristo, porque yo soy testigo de eso.
Crecí con una influencia maldita en mi mente, pero al día de hoy está ahí. Pero para la gloria de Dios no me controla. Mi mente la llevo a Cristo y, como dice la Escritura, pensamientos cautivos a los pies de la cruz. Oigan cómo lo puso Martín Lutero. Tú no puedes impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza, ni que se posen. Lo que tú puedes impedir es que te hagan un nido ahí arriba. Te va a venir el mal pensamiento, pero tú lo sacudes y vas a la cruz. Le dices: Señor, ayúdame y quítame esto. Y vas a ver el poder de Dios obrando en tu corazón. No pierdas la esperanza. Escuchen a John Newton. No soy lo que debo ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que seré, pero por la gracia de Dios tampoco yo soy lo que yo era. Y así es la obra de la gracia. Hermano, nunca vacíen su mente. Eso no es cristiano, La mente tiene que ser llena de Cristo y su palabra. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Julian Koepke, el 24 de diciembre de 1971, con 17 años de edad, ella iba volando sobre la selva amazónica. Y en aquel vuelo un rayo golpeó la nave con 10,000 pies de altura y se cayó. Cuando cayó en la selva, ella cayó en el mismo asiento en que ella iba en el avión. Ella fue la única sobreviviente. Se le rompió una clavícula y además se le hizo una herida profunda en el brazo. Así caminó esa joven de noche en medio de la selva, escuchando animales salvajes, cubierta de picaduras, y en la herida del brazo comenzó a tener larvas ya. Pero ella recordó algo que le dijo su papá, que era biólogo. Dijo: si algún día tú te pierdes en la selva, busca un arroyito y síguelo, porque el arroyito lleva al río y el río lleva a donde está la gente. Y ella sí lo hizo. Y encontró de repente el río. Y luego encontró un punto donde habían leñadores. Y ellos lo llevaron, y de las 92 personas, ella se salvó. Ahora escúchame, este mundo es una selva. Aquí tenemos heridas nosotros. Heridas de este mundo, de la cultura y de las cosas que hemos vivido y el pasado y los pecados. Pero óyeme ahora, busca la corriente de la palabra de Dios. Busca la corriente donde está Cristo. Llena tu mente de esa palabra, de sus promesas, de sus bendiciones, y deja que eso te lleve al río que Él prometió de agua de vida, al río de vida abundante, y ahí hallarás en Cristo toda plenitud. No hay otro camino. No hay otro camino. Y si tú no te has convertido porque tu mente está llena del mundo y del pecado, hoy arrepiéntete de donde estás. Ay, de Señor, mi mente está afectada por el pecado. Yo nada más pienso en el pecado. Límpiame de toda maldad. Ven, Señor, hazme una nueva criatura. Aquel hombre era un demonio y el Señor lo salvó y lo limpió. Él puede hacer lo mismo contigo. Vamos a orar. Padre celestial, perdona nuestros pecados, que son muchos. Perdónanos que en nuestra mente vivimos pecando y tantas cosas, pero ayúdanos a seguir la corriente de tu palabra, acercarnos a ti, donde ahora es un arroyo que nos lleve al río de agua viva que sale de aquellos que han conocido a Jesucristo, y ahí vivamos plenamente y disfrutemos de la vida que tú has prometido. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, y ven y límpianos de toda maldad. Te lo suplicamos porque lo necesitamos desesperadamente. Ayúdanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.